actualidad, el término policía, uniformado o civil, de la corporación que sea, no goza de una buena reputación entre los ciudadanos comunes de nuestro país. Sin embargo, antes como ahora, existen y existieron sus respetables excepciones. Siempre hubo y existen, así como existirán, elementos con actitud de servicio y leales al uniforme y a la placa que portan. Hoy, a diferencia de la década de los años 50 del siglo XX, el Servicio Secreto Mexicano llegó a ser considerado a nivel internacional como una de las mejores policías de nivel mundial. En esa época, agentes de corporaciones de otros países eran enviados a México para capacitarse y aprender de los policías mexicanos. Para 1917, tras el crecimiento demográfico de una Ciudad de México llena de problemas sociales, fue creada la Comisión de Seguridad del Distrito Federal y 21 años después, en 1938, durante el mandato del general Lázaro Cárdenas del Río, cambió su nombre por el de Servicio Secreto, denominación que prevaleció hasta el año de 1976, cuando asumió la presidencia el licenciado José López Portillo. El Servicio Secreto fue, según se describe en las crónicas mexicanas de la época dorada, de los grandes investigadores mexicanos, hombres vestidos de manera elegante, de obligado traje, gabardina y sombrero, atuendo que solo abandonaban cuando se disfrazaban de cualquier cosa, a fin de ir tras la pista de algún caso intrincado. Era común, pues, ver a los detectives vestidos como pordioseros, comerciantes, albañiles, vendedores ambulantes o de cualquier otro personaje popular, con el fin de poder sumergirse en el sórdido mundo de Lampa y llegar hasta el fondo del asunto a su cargo. Si bien no eran por sus métodos considerados hermanas de la caridad, ni blancas palomas, se podía decir que de alguna forma tenían más controlada Lampa de aquellos ayeres que los respetaba, o dicho de otro modo, les temía. Desde luego, en ese tiempo la realidad de nuestro país era otra muy distinta a la actual, pues debe hacerse hincapié que la inseguridad crece en medida que se les da más garantía a los delincuentes que a la población o a los mismos policías. El México de los años 20 era sin lugar a dudas un país convulso que aún no acababa de salir de movimientos armados y problemas sociales, así como políticos de toda índole. Por esos días, las crecientes ciudades y las siempre marcadas clases sociales, el hecho de que en países del primer mundo se gestaban debacles económicas muy fuertes, hacían un lugar con problemas económicos de este país. La desesperación, la ignorancia, la pobreza, convertían, como en todas las épocas, una lucha por la sobrevivencia que entonces como ahora abría la terrible posibilidad a todo tipo de fechorías, a los casos más difíciles de delincuencia que llegaban incluso al homicidio y a una creciente violencia que conmocionaba a la opinión pública de aquellos ayeres, como en todos los tiempos. Entre los hombres más destacados del Servicio Secreto figuraron personalidades como Martín Cruz Carreño, Alfonso Frías, Silvestre Fernández Cervantes, Manuel Mendoza Domínguez, Alfonso Frías, Benjamín Mariblancas, Luis Uriarte Romero, Humberto Moncada, José Luis López Hernández y Rafael Rocha Cordero, muchos de los cuales llegaron a ocupar la titularidad de comandante en jefe. El cuartel policíaco se localizaba atrás del viejo edificio de la hoy Lotería Nacional. Las celdas se encontraban en los sótanos donde los arrestados, aunque hubiesen cometido delitos menores, tenían que pasar de 15 a 30 días en las lúgubres mazmorras. El esclarecimiento y detención del primer asesino serial en México, el estrangulador de Tacuba, Gregorio Goyo Cárdenas Hernández, corrió a cargo del coronel Rafael Rocha Cordero, llamado El Gallo. El detective Simón Estrada Iglesias se hizo famoso por haber desmantelado una red de estafadores internacionales que formaban la banda de los argentinos. Otro de los casos que cobró mayor relevancia por la hazaña que se cometió el crimen fue el asesinato del sacerdote Juan Francisco Fulana Taberner en 1956 en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, situada en la calle Chiapas número 107 en la colonia Roma. Quien se encargó personalmente de investigarlo fue el entonces jefe del Servicio Secreto, Manuel Mendoza Domínguez,
quien, hasta que detuvo a José Valentín Vázquez Manrique, alias Pancho Valentino, un extorero y luchador, quien finalmente muriera cautivo en las Islas Marías, no detuvo su cometido. Los casos de Higinio Sobera de la Flor, llamado El Pelón, asesino serial considerado uno de los más peligrosos psicópatas de la época, y el de Santiago Reyes Quesada, llamado el Capitán Fantasma, famoso por sus numerosas fugas de muchos penales de México, fueron otros de los asuntos resueltos por detectives del servicio secreto. Hubo otro caso cuya resolución le valió al agente Martín Cruz Carreño ascender al grado de comandante. Fue el asesinato de 2 ancianos prestamistas, en el que el único testigo fue paradójicamente un loro. No obstante, por aquellos días y hasta finales de los años 60, existió un personaje de antología, un paladín de la justicia que, como salido de una novela clásica policial de Sir Arthur Conan Doyle, dejó en claro primeramente que los mejores investigadores salieron de las filas de los uniformados de línea, que son el primer contacto con la gente, y también dejó bastante claro que no había un caso que no pudiera resolver. Su nombre, Valente Quintana González, orgullosamente tamaulipeco, nacido en la heroica Matamoros en el año de 1889, iniciador de la creación del policía de carrera y llamado por grandes periodistas de aquellos ayeres y por sus colegas norteamericanos y de otros países como el Sherlock Holmes mexicano. Fueron muchos sus éxitos, como la investigación en primera instancia del asesinato del general Álvaro Obregón Salido, muerto el 17 de julio de 1928 a manos de José de León Toral, cuando como presidente electo comenzaría su segundo mandato el 1 de diciembre del mismo año. Otro de los casos fue el de la Tigresa del Martillo, una mujer norteamericana que mató al amante de su esposo a martillazos. Otro más, el de los llamados cortamechas. Y en 1921 también fue famoso por resolver el asalto al tren de Laredo y posteriormente por esclarecer los detalles del activista y dirigente comunista de origen cubano Julio Antonio Mella. Esto en el año de 1929, entre muchos otros casos. Su fama era tal que en 1952 se filmaron 2 películas que trataban sobre la vida del comandante Quintana, El misterio del carro express y El mensaje de la muerte. Fueron las cintas basadas en sus trabajos de investigación. Pero, ¿quién era Valente Quintana González? La historia del matamorense es muy amplia. Una mañana, cruza la frontera con Estados Unidos en busca de una vida mejor para él y su familia. Había acabado de terminar la escuela primaria. Llegó a Brownsville, Texas, donde trabajó como dependiente en una tienda de abarrotes. Al tiempo, fue acusado injustamente de un robo. Es señalado, pero busca las pruebas de su inocencia y logra entregar al verdadero culpable, un compañero suyo. Ese sería su primer caso resuelto. Allí se podría decir que Valente Quintana empezó su carrera de detective. Se matriculó en la Detective School of America con excelentes calificaciones para ingresar al servicio americano, lo que al pasar de los años se convirtió en el actual FBI. Fue enviado en calidad de agente a Corpus Christi. La eficacia que demostró en sus primeros casos le valió el ascenso a comandante de grupo, pero para aceptar el cargo debía renunciar a la nacionalidad mexicana, cosa que desde luego no aceptó y prefirió dimitir al puesto. De vuelta a México en el año de 1917, entró a la Inspección General de Policía como gendarme, comisionado. De esto existe evidencia, ya que fue entrevistado por un importante periódico, El Universal, en abril de 1925, donde recordó su estancia en esa institución. Decía: a fuerza de tenacidad, logré ir escalando sucesivamente los puestos de auxiliar, agente de segunda, de primera, jefe de grupo, comandante de agentes y jefe de comisiones de seguridad, decía. El éxito de sus trabajos le valió la fama entre sus colegas y los habitantes de la Ciudad de México y siempre, orgullosamente, decía que era de la heroica Matamoros, Tamaulipas. Lo que él llamaba tenacidad se traducía en la práctica de una genialidad que hubiera asombrado al mismísimo Sir Arthur Conan Doyle y hacer palidecer de vergüenza a su personaje Sherlock Holmes. Lo mismo
se batía a duelo para salvar a un pulquero secuestrado que se disfrazaba de leñador para encontrar a una banda de asaltantes. 4 años después de su ingreso a las fuerzas policíacas capitalinas, se hizo famoso al detener a los autores del atraco al tren de Laredo, que había causado un escándalo por el enorme botín, nada menos que 100,000 pesos en oro y plata de la época, y por la gran violencia con que se había cometido. Los criminales mataron a 8 soldados y a 2 civiles. Todos conocían su astucia, toda el AMPA lo respetaba y le temía. Aún cuando se retiró de la vida pública y se suscitaba algún crimen, la gente solía decir: «Ah, si Quintana estuviera al frente de la policía. Ah, si Quintana le encomendaran este asunto para que lo investigara». Claro, los ladrones seguirán haciendo de las suyas sin el comandante Quintana al frente de la policía. A principios de la década de 1920, la capital mexicana era pequeña. Todos aquellos que pertenecían de un modo o de otro al mismo sector de trabajo se conocían, por ejemplo, los ladrones. Asimismo, todos los sectores contaron con un lugar de encuentro específico. Quintana aprovechó esta circunstancia para llevar a cabo sus investigaciones. Recorrió de incógnito los bares de los barrios bajos para escuchar las conversaciones de los asistentes. Robos, homicidios, secuestros. Los propios delincuentes confesaban sus crímenes al detective sin siquiera cometerlos todavía. Fue entonces cuando la capital empezó a sufrir los primeros robos de autos. Quintana dejó como cebo un vehículo Forte en una calle principal, sabiendo que los delincuentes irían tras de él, y lo encontró. Lo encontró de la manera más astuta, siguiendo la huella dejada en el pavimento por la pintura que él mismo había puesto en los neumáticos, deteniendo posteriormente a los culpables. Otro día, Valente Quintana recibió 87 periódicos propiedad del magnate R. Hearst, que había publicado su biografía. Fue para él un homenaje de la prensa norteamericana por su éxito en encontrar a Clara Phillips, la tigresa del martillo, una mujer norteamericana que mató a martillazos a la amante de su marido. Y ella huyó a México. Se escondió en la capital en casa de unos amigos, de donde escapó cuando supo que Quintana la estaba buscando. Se dirigió a Guatemala y luego a Honduras, donde fue detenida por orden del genial policía de Tamaulipas. En marzo de 1925, el excelente nombre del detective más famoso de México se vio ensombrecido por una oscura demanda presentada en su contra. El hombre en cuestión acusó a Quintana de enviar a alguien a matar al jefe de un grupo criminal capturado por Quintana 4 años antes. El acusado se dejó arrestar. Confiaba en que habría justicia. Inmediatamente fue enviado al penal de Belén, donde, según el periódico El Universal Ilustrado, había enviado antes a 100,000 delincuentes. Por supuesto, la gente pensó que estando en la misma prisión con ellos podría ser víctima de venganza. Por eso fue encarcelado en una celda separada. Un poco más tarde, el mismo diario anunció la salida de prisión de Quintana, pero 6 días después, extrañamente, volvió acusado de corrupción en la incautación de 1,000 sombreros de Panamá que ingresaron ilegalmente a México. Pero una vez más, fue puesto en libertad libre de todos los cargos. Para entonces, el genial sabueso Valente Quintana había renunciado ya a su cargo en la inspección de policía. Él trabajó en la producción de refrescos en su casa. Él mismo promocionó un refresco de apio de su propia invención. Ese mismo año, El Universal, interesado en publicar todas las aventuras del célebre detective, le pidió permiso a Quintana para publicarlas. Aceptó y contó sus recuerdos a Ignacio Muñoz, un famoso reportero de ese importantísimo diario. La primera edición se imprimió en los talleres de ese editorial. Un año después de su primer triunfo, Quintana contaba que logró detener a un banquero norteamericano prófugo, J. L. Armfield, culpable de un fraude por $300,000. Con la policía de su país pisándole los talones, Armfield había logrado escapar a territorio mexicano y Quintana lo atrapó aquí. El detective mexicano resolvió numerosos casos, robos de toda índole, algunos muy sonados como el cometido en el hogar de los descendientes del marqués de Jaral de Berrio
o la oleada de robos perpetrados por un dueto de maleantes conocidos en el rumbo de Santo Domingo como los Burros. Pero además de los Burros, fueron presas de Quintana el Charrascas, el Flaco, el Gendarme y muchos delincuentes famosos de aquella época, culpables todos de toda clase de ilícitos. Uno de sus casos más sonados fue el 17 de julio de 1928. Quintana fue llamado para investigar la identidad de un joven que estaba detenido en la inspección. Acababa de asesinar al futuro presidente de México, Álvaro Obregón Salido, y el único hecho conocido sobre él eran sus iniciales, JLT. Valente Quintana interrogó al joven en su celda con la amabilidad que le caracterizaba. Supo que el hombre no se llamaba Juan, sino José de León Toral. Por las líneas de investigación que siguió en el caso de León Toral, Quintana también descubrió la identidad de las mujeres que integraban la Cofradía del Sagrado Corazón. Entre ellos figuraba el nombre de Concepción de la Llata, a quien la historia conoce mejor como la Madre Conchita. Aunque Quintana fue amigo cercano del general Arnulfo R. Gómez, uno de los dos militares que habían aspirado a disputarle la presidencia de la República a Álvaro Obregón, que ambicionaba reelegirse, fue llamado por el Centro Obregonista para solicitarle se hiciera cargo de las investigaciones del atentado contra el general ocurrido un año antes, en el año de 1927. En aquel atentado, las autoridades actuaron con celeridad, capturaron y fusilaron a los presuntos responsables. De paso, inculparon y llevaron al paredón al jesuita Miguel Agustín Pro. Pero los obregonistas no estaban satisfechos. Deseaban saber qué responsabilidades había tenido cada uno de los fusilados y las razones por las cuales habían sido ejecutados con tanta prontitud. El detective indagó, pudo establecer la culpabilidad de todos, menos la del padre Agustín Pro. A algunos no les gustó la indagación paralela y mucho menos que Quintana advirtiera que Álvaro Obregón corría peligro de ser asesinado. En desquite, comenzaron a perseguir al detective, le prohibieron trabajar en México y cuando Quintana se disponía a marcharse a Sudamérica a trabajar en el verano de 1928, ocurre el magnicidio a Álvaro Obregón en el restaurante La Bombilla. Entonces, el detective no se marchó. El presidente Plutarco Elías Calles deseaba que él personalmente se hiciera cargo de la investigación. Pero medio mundo quería estar en la investigación. Obregonistas y callistas ya habían maltratado mucho al sujeto atrapado en el restaurante La Bombilla y aquel dibujante se había encerrado en el silencio. Quintana, como si fuese un preso más, permaneció 3 horas junto a José de León Toral sin poderle sacar ninguna declaración. Solo al día siguiente, cuando todo mundo se había dado por vencido, el detective pudo empezar a trabajar. Valente Quintana siguió con su despacho y durante la presidencia de Emilio Portes Gil volvió al servicio público como inspector general de policía del Distrito Federal. Un año después, en 1929, fue nombrado inspector general de la Policía de la Ciudad de México por el presidente Emilio Portes Gil. Durante el año de su gestión, creó el Escuadrón Selecto para la Vigilancia del Centro de la Ciudad de México, el Casino de la Policía y creó a la Mujer Policía, la primera de su tipo en el mundo. Al finalizar su gestión, volvió a estar a cargo del Bufete Nacional de Investigaciones que fundó en 1926 y que estaba ubicado en la avenida San Juan de Letrán. Al frente de su bufete, resolvió todos los casos que recibió hasta su muerte en el año de 1969. En una entrevista de 1925 para el importante diario El Universal Ilustrado, Valente Quintana habló sobre el peligro que veía en las películas policíacas que se filmaban en México y Estados Unidos. Según él, era la mejor escuela para los criminales, pero sus aventuras no pueden ser más inspiradoras para el cine. En 1953 se estrenan las películas El misterio del Carro Express y El mensaje de la muerte. Ambas se basaron en sus investigaciones. Era inevitable que las habilidades del detective Quintana llamasen la atención de uno de los personajes más extravagantes del México de los locos años 20, y nos referimos a Carlos Balmori, o mejor dicho, Concepción Jurado. El majadero, atrabancado, prepotente y asquerosamente rico Carlos Balmori, compadre del rey de España, comandante de los tercios marroquíes,
que gustaba de desafiar a duelo al primer incauto que se le pusiera enfrente y a cortejar a fuerza de cheques con muchos ceros a las simpáticas audaces flappers o jovencitas de la moda de los años 20 que revoloteaban a su alrededor, ya se había narrado en otro video de este mismo canal esas pesadísimas bromas y engaños que la señorita Conchita Jurado, una dulce anciana en aquellos días, solía gastar a los personajes más encumbrados del país, quienes, lejos de guardarle un rencor eterno a doña Concepción y pasado el sofocón, se convertían en cómplices de aquellos montajes que tenían nombre propio: balmoreadas, y sus ejecutores, los balmoreadores, los puerquitos, como ella los llamaba, y de los cuales se dice que ni el mismísimo Porfirio Díaz se escapó. Pues bien, el detective Quintana pasó a engrosar la lista de víctimas de Jurado Balmori. Al coincidir en una reunión, el estridente millonario le confió al investigador que una mujer vestida de hombre le robaba cantidades escandalosas de dinero cada noche en una de sus fábricas mexicanas. Decía que estaba seguro, aseguraba el magnate, siempre vestido con amplia gabardina, gasné y sombrero encasquetado, que esa mujer se encontraba en ese mismo salón donde conversaban. Prometió a Quintana convertirlo en un hombre rico si desenmascaraba a aquella delincuente. El detective puso manos a la obra, escrutó a detalle a cada uno de los invitados. Ninguno escapó a su cuidadosa observación, pero por más que se esforzó, no encontró a la misteriosa mujer disfrazada. Terminaba la velada y, no pudiendo dar con la culpable de aquella broma, Quintana hubo de reconocer su derrota. Balmori actuó como siempre, a gritos regañaba al desconcertado investigador, al tiempo que iba despojándose del sombrero, de la gabardina y del mostacho, y soltando el encanecido chongo, quedó ante Valente Quintana una viejecita que, muerta de risa, le anunciaba que era un balmoreado más. Ambos rieron, pero como todo un caballero, al término de ese duelo formidable, Valente Quintana, el genial sabueso tamaulipeco, reconoció que había sido derrotado. Valente Quintana entrevistó a la fotógrafa Tina Modotti al día siguiente del asesinato del cubano Julio Antonio Mela, el 11 de julio de 1929. Modotti estaba con Mela cuando recibió 2 disparos en las calles de la Ciudad de México, un asunto del que la opinión internacional hizo sentir su peso. A pesar de que la investigación señalaba que se trataba de un asesinato de carácter político, las autoridades mexicanas que llevaron a cabo la investigación buscaron la línea de un crimen pasional señalando a Tina Modotti, hasta que la esposa del verdadero asesino material, confeso, lo delató, y aquel fue enviado a prisión 20 años. Poco se sabe de la vida privada de don Valente Quintana. Se casó y tuvo hijos. Vivía en el barrio de Vistalegre y lo llamaban el detective de Tultenco. Fallecido en el año de 1969, se desconoce el número total de los casos que resolvió y de los cuales la sociedad está aún en deuda con él. Vaya pues este sencillo y pequeño homenaje, con todo respeto, a uno de mis personajes favoritos de la historia de México, el genial detective tamaulipeco, señor don Valente Quintana González.